La fricción más destructiva en el mundo de los negocios es la creencia limitante de que vender es un proceso complejo y agotador. Cuando la mecánica biológica nos demuestra que vender es fácil si dejas de hablarle al neocórtex y empiezas a masajear el cerebro reptiliano con estímulos de supervivencia. Jürgen Klarich nos revela que el data flow de una venta exitosa no requiere de labia, sino de arquitectura de decisión, porque el cerebro humano está programado para decir sí a cualquier símbolo de valor que reduzca el miedo y aumente la energía vital con el menor esfuerzo posible. El neuroinsight definitivo para que vender sea fácil es entender que tú no vendes un producto, sino que vendes una vía de escape al dolor. Si identificas el botón del pánico de tu cliente, la venta deja de ser una lucha para convertirse en una consecuencia mecánica de la naturaleza mamífera. La estrategia de la posición central es simplificar el mensaje neurosimbólico, utilizando la regla de 3, porque el cerebro se bloquea ante el exceso de opciones y entra en un abismo de indecisión que mata cualquier momentum de cierre. El flujo de datos de la neurociencia demuestra que el 70% de la facilidad en la venta reside en la aceptación de tribu. Si el cliente siente que tú eres su aliado genético y no su depredador comercial, su amígdala se apaga y el flujo de dinero se vuelve natural. Tienes que entender que el cerebro de la mujer busca seguridad multitarea y el cerebro del hombre busca eficacia de cazador, por lo que el hack para que vender sea fácil es simplemente cambiar el switch de género en tu narrativa para que el hardware del cliente se sienta comprendido sin que tú tengas que explicar nada. El secreto de los shapers es el uso de la inducción visual, porque el reptil procesa imágenes 60,000 veces más rápido que el texto. Si muestras el resultado de poder antes de que el cliente lo piense, ya has ganado la batalla de la atención. No busques convencer mediante la lógica pesada. Busca seducir mediante el alivio biológico utilizando la antropología de la escucha, para que el cliente te entregue el código secreto de su necesidad en los primeros 3 minutos de la charla. Vender es fácil cuando dejas de ser un vendedor y te conviertes en un reductor de fricción que utiliza la métrica de la emoción para guiar al otro hacia la mejor decisión de su vida. Enfócate en el dato duro de lo que el instinto desea. Utiliza la sinergia del entusiasmo genuino como tu motor de conversión y recuerda que en la evolución de los negocios, el que sabe que el reptil manda es el que termina con la billetera llena y el menor estrés del mercado. Este es el momento de la verdad donde la ciencia te quita el peso de la venta tradicional para darte la llave maestra de la persuasión biológica, donde el éxito es simplemente el resultado de entender nuestra naturaleza animal. La fricción más absurda en el data flow de una venta es el miedo al cierre porque no entiendes que el cerebro reptiliano ya tomó la decisión en los primeros 7 segundos de la interacción y solo está esperando que tú le des la excusa racional para ejecutar la orden de gasto. Jürgen Klarich nos enseña que vender es fácil cuando dominas el cierre invisible, que consiste en dejar de presionar al cliente para empezar a guiar su instinto mediante preguntas de doble alternativa que eliminan el abismo de la duda de forma instantánea. El neuroinsight definitivo de esta etapa es que el cerebro humano odia perder una oportunidad de supervivencia, más de lo que ama ganar un beneficio, por lo que la mecánica de la escasez activa la amígdala y genera un impulso de compra que el neocórtex no puede frenar. La estrategia de la posición central es el uso de la prueba social de la tribu, porque el reptil es un animal de manada que se siente seguro comprando lo que otros machos alfa o matriarcas ya han validado como una herramienta de poder efectiva. El flujo de datos de la neurociencia demuestra que el 70% del éxito en el cierre reside en la seguridad de tu tono, porque si tu voz vibra en la frecuencia de la duda, el radar biológico del cliente detecta una señal de peligro y bloquea el intercambio de valor inmediatamente. Tienes que entender que el cierre invisible es una sinergia de silencios donde después de lanzar el precio simbólico debes callar para que el ruido cerebral del cliente procese la ganancia de supervivencia sin interferencias de tu parte. El secreto de los shapers es que ellos no usan técnicas de presión, sino técnicas de alivio, utilizando la oxitocina del buen trato para que el cliente sienta que ganar tu producto es ganar un amigo en la guerra por el éxito. No busques cerrar la venta, busca abrir la relación mediante el refuerzo positivo de la decisión del cliente para que su cerebro límbico se inunde de serotonina y elimine cualquier rastro de arrepentimiento post-compra. Vender es fácil cuando utilizas la métrica de la atención,
para detectar el momento exacto en que las pupilas del cliente se dilatan, indicando que el botón de compra ha sido presionado por su subconsciente biológico. Enfócate en el dato emocional de la victoria del cliente. Utiliza la arquitectura del contraste para que tu oferta parezca la única salida de emergencia en el incendio del problema, y recuerda que en la evolución de los negocios, el que simplifica el mapa de la decisión es el que se queda con el territorio de la riqueza. Este es el momento de la verdad, donde la venta tradicional muere para dar paso a la neuropersuasión, donde el éxito fluye sin esfuerzo porque estás operando con el manual de usuario del cerebro humano. La sinergia maestra para que vender sea fácil de forma permanente es entender que el cerebro reptiliano es profundamente agradecido con quien le garantiza supervivencia y estatus, generando una deuda de oxitocina que el cliente solo puede pagar volviendo a comprar o recomendando tu símbolo de valor a toda su manada. Jürgen Klarich nos enseña que el postventa no es un servicio al cliente, sino una ingeniería de la lealtad, donde utilizas el efecto de pertenencia para que el comprador sienta que ahora forma parte de un círculo alfa exclusivo, lo que reduce la fricción de la competencia a cero. El neuroinsight definitivo de esta etapa es que el cerebro humano prefiere la seguridad de lo conocido sobre el abismo de lo nuevo, por lo que tu segunda venta siempre será 10 veces más fácil que la primera si lograste hardcodear una experiencia de cero dolor en el ciclo anterior. La estrategia de la posición central es el uso del regalo inesperado o el plus de poder, porque el cerebro detecta un desequilibrio de valor a su favor y activa el gatillo mental de la reciprocidad, forzando al neocórtex a buscar formas de compensarte con fidelidad de marca eterna. El flujo de datos de la neurociencia demuestra que el 70% de la riqueza en los negocios proviene de los clientes recurrentes, porque el hardware biológico del cliente ya no gasta glucosa evaluando tu credibilidad, simplemente ejecuta la orden de confianza de forma automática. Tienes que entender que vender es fácil cuando dejas de buscar dinero y empiezas a buscar fanáticos, utilizando la métrica de la gratitud para convertir cada punto de contacto en un estímulo de serotonina que blinde tu territorio de mercado contra cualquier invasor comercial. El secreto de los shapers es que ellos no abandonan al cliente en el momento del pago, sino que celebran su victoria de compra, validando su estatus de cazador exitoso para que su sistema límbico asocie tu marca con el placer del logro. No busques transacciones, busca transformaciones de vida mediante el acompañamiento antropológico, asegurándote de que el miedo que el cliente tenía antes de conocerte haya sido erradicado por completo por tu neurosolución. Vender es fácil cuando tu reputación se vuelve tu mejor vendedor y la voz de la tribu hace el trabajo de prospección por ti, permitiéndote operar en un estado de flujo donde los resultados llegan por gravedad biológica. Enfócate en el LTV o valor de vida del cliente, utilizando la ciencia del comportamiento para mantener viva la llama del deseo. Y recuerda que en la evolución de los negocios, el que cuida a su clan es el que termina siendo el líder indiscutible del mercado global. Este es el momento de la verdad, donde la facilidad se convierte en maestría y tu capacidad de servir al instinto te posiciona en la cima de la pirámide del éxito, mediante el poder del insight y la sinergia de la confianza. La sinergia final de la ingeniería de ventas ocurre cuando dejas de aplicar técnicas de forma consciente y empiezas a operar desde la intuición biológica, donde el data flow entre tú y el cliente es tan perfecto que la venta se vuelve una danza de supervivencia totalmente invisible. Jürgen Klarich nos enseña que vender es fácil cuando alcanzas el nivel de maestro shaper, donde tu sola presencia de poder comunica al cerebro reptiliano del otro que tú eres la autoridad de confianza que posee la llave del alivio a sus miedos más profundos. El neuroinsight definitivo de esta etapa es la venta por inferencia, donde no necesitas pedir el dinero porque el hardware del cliente ya ha procesado que el costo de no tener tu producto es infinitamente superior al precio de adquirirlo, lo que genera una tensión de compra que solo se libera con la firma del contrato. La estrategia de la posición central es el liderazgo de pensamiento, donde tu marca se convierte en el norte magnético de la industria y el cliente llega a ti buscando refugio biológico contra el caos del mercado, eliminando la fricción de la prospección en un 100%.
El flujo de datos de la neurociencia demuestra que el cerebro humano se rinde ante la congruencia total, por lo que tu lenguaje corporal, tu tono de voz y tu símbolo de valor deben vibrar en la misma frecuencia de éxito, para que la amígdala del prospecto no detecte ni un solo bit de duda. Tienes que entender que vender es fácil cuando te desapegas del resultado y te enfocas en el impacto evolutivo que tu solución genera en la manada, porque el universo y la biología siempre premian al que aporta más energía al sistema de la que extrae. El secreto de los grandes alfas es que ellos no cierran ventas, sino que abren futuros, utilizando la métrica de la visión para que el cliente se vea a sí mismo en una posición de dominancia que solo es posible mediante tu acompañamiento profesional. No busques el aplauso, busca el resultado de vida del otro, utilizando la antropología de la abundancia para entender que el dinero siempre fluye hacia donde hay menos resistencia y más valor simbólico. Vender es fácil cuando tu ética de servicio es tan alta que se vuelve una fuerza de gravedad que atrae los recursos de forma automática, permitiéndote liderar el ecosistema de la riqueza desde la paz del conocimiento. Enfócate en el legado de poder que dejas en cada transacción. Utiliza la ciencia del instinto como tu armadura de mercado. Y recuerda que en la evolución de los negocios, el que domina el código de la voluntad es el que termina siendo el arquitecto del destino colectivo. Este es el cierre de la trilogía de la facilidad, donde la venta se transmuta en influencia pura y tú te conviertes en la voz de la tribu, que guía al mundo hacia una nueva era de prosperidad biológica, mediante el poder del insight y la sinergia de la verdad.